Buenas tardes todas y todos. Entonces vamos a ver el último video que tiene que ver con el cálculo del pH de una solución amortiguadora. Entonces en una solución amortiguadora siempre tenemos dos compuestos, que es el ácido débil, así que su base conjugada. Entonces en este ejercicio vamos a calcular el pH de una solución que contiene este ácido débil, que es el ácido fórmico, a una concentración inicial de 0,30 mol por litro, y su base conjugada, formato de potasio, a 0,52 mol por litro. Y vamos a comparar este resultado con el pH de una disolución de solamente el ácido fórmico a 0,30 mol por litro. Entonces vamos a realizar esta primera etapa, calcular el pH de una disolución de un ácido débil, cosa que ya vimos en el video número 1. Entonces aquí escribí la reacción equilibrada de disociación del ácido débil. El ácido débil se disocia para formar parcialmente algunos protones, así que el ion formato. ¿Okay? Y sabemos que mediante la constante de equilibrio de este ácido, la Ka, podemos escribir que esta Ka vale la concentración de los protones por la base conjugada, el formato, sobre la concentración del ácido fórmico. Ahora, ¿qué vale la Ka? Bueno, si miramos en esta tabla, la Ka del ácido fórmico, aquí está, es 1.7 por 10 a la menos 4. Entonces vamos a utilizar este valor para resolver este problema. Y aquí está. Yo sé que el producto de la concentración de protón por la concentración de formato entre la concentración del ácido fórmico no disociado es igual a 1.7 por 10 a la menos 4. Ahora vamos a calcular la concentración de cada uno de estos elementos, estos compuestos, al equilibrio. Entonces, vamos a hacer como en el video 1, obviamente. Yo sé que la concentración inicial de ácido fórmico es 0,30 mol por litro, así que lo coloco aquí bajo la fórmula del ácido fórmico. Visto que todavía no se disoció, yo no tengo ni protones H+, ni base conjugada, el formato. Todavía el ácido fórmico no se disoció. Entonces 0 y 0. ¿Qué va a pasar? Bueno, una vez que se va a disociar el ácido fórmico, va a formar una cantidad X de protones, cantidad que vamos a buscar, así que el ácido fórmico. ¿Okay? Es la misma cantidad. Por lo tanto, vamos a consumir una cantidad X de ácido fórmico. Entonces, al equilibrio que tenemos como concentración de ácido fórmico 0,30, que es la cantidad inicial, menos X, que es la cantidad de ácido fórmico que se consumió para formar los protones. ¿Okay? Yo tengo X como cantidad al equilibrio de protones, así que de formato. Estamos aquí, por ejemplo. Aquí observamos la disolución de ácido débil y de su base conjugada, pero si usted tiene una base conjugada en presencia de su ácido conjugado, sería la misma dinámica, excepto que no tendría H más aquí, sino que HO menos, y debido a la presencia de HO menos, base HO menos y ácido conjugado, deben trabajar con la KB, pero es la misma cosa, es exactamente la misma cosa. Y al fin de este proceso encontrarían un valor de X que sería una concentración de HO menos, después ustedes hacen los cálculos también de menos logaritmo, pero encontrarán el pOH y después haciendo la diferencia entre 14 y pOH pueden encontrar el pH.